cortamos nuestra señal porque, bueno, pues usted ya se habrá dado cuenta, desafortunadamente en la Ciudad de México vuelve a temblar. En la Ciudad de México vuelve a temblar. Necesitamos que guarden el mayor silencio posible. Están ingresando micrófonos para saber dónde está la gente. Imágenes que nos conmovieron desde este 19 de septiembre, imágenes que han conmovido a miles de mexicanos, a extranjeros, a muchas personas, a quienes han sufrido directamente de esta tragedia, pero también a quienes han establecido empatía, han sufrido lo que están sufriendo otras personas y se han volcado en ayuda. Era el 19 de septiembre, hacia el 7 de este mismo mes anterior, había habido un sismo de magnitud 8.2 grados, mayor al del 85, y sin embargo las consecuencias no habían sido tan desastrosas. Hacia el 19 de septiembre a las 7:19, Peña Nieto, el presidente de México, encabezaba la ceremonia en conmemoración de los sismos del 85. A las 11, un mega simulacro también en conmemoración, pero lo que no se esperaba es que poco después de la 1 de la tarde hubiera un temblor, nuevamente un temblor, coincidentemente un temblor, terriblemente un temblor trepidatorio
notorio que vendría a causar grandes desastres, no solamente en la Ciudad de México, donde hemos focalizado muchísimo los medios nuestra atención, sino también en otros estados de la República Mexicana que han sido un tanto olvidados en esta situación tan difícil que se vive. Le agradezco que esté con nosotros en este programa especial que pretende darle una idea, un panorama general de lo que ocurrió y está ocurriendo en México y seguirá ocurriendo en México. Esto no se va a terminar al momento en que ya se den por terminadas las labores de rescate. Recibo con muchísimo gusto al licenciado Gabriel Deschamps Ruiz, subsecretario general de Gobierno. Licenciado, una primera apunte, una primera impresión de lo que ocurrió. Bueno, yo aquí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, orgullo, mucha esperanza y fe, y por otro lado, tristeza, decepción y frustración. Bien, creo que lo resume muy bien. Efren Cuenca, Efren de voluntariado del FIME, que también ha estado trabajando en la ayuda. Una primera impresión. Yo siento que lo más increíble de todo esto es cómo los jóvenes se unieron, salieron a las calles, tomaron las calles de la ciudad, tomaron las calles de los pueblos y ayudaron sin pensarlo dos veces. Sí, licenciado Manuel Muñiz, psicólogo clínico, una anotación, un apunte que nos pueda hacer. Desde la disciplina, precisamente, la psicología clínica, creo que la principal tarea en este momento es revertir el efecto patológico negativo de la crisis hacia un efecto resiliente. Entonces, nuestra intervención irá apuntando en ese sentido. En ese sentido, ya estaremos abundando un poquito más de los efectos emocionales que ha causado y que está causando todavía esta situación en la Ciudad de México. Maestro Benjamín Castro, economista, un primer apunte sobre esto. Bueno, yo diría que el pueblo mexicano que hemos visto en estos días, ese es el verdadero México, ¿verdad? Es decir, esta solidaridad, esta movilización de cientos de miles para ayudar a los que ni siquiera conocen. Creo que todos lo han mencionado, pero vale la pena volver a resaltarlo. Yo me enfocaría a la cuestión de la reconstrucción. Es un gran daño físico el que ocurrió y vamos a tener que reconstruir, porque podemos ver la reconstrucción como una oportunidad para recuperar la economía del país. O sea, como una vía que movilice al resto de la economía, precisamente en eso, ¿no? Obras públicas, vivienda, etcétera. Bien, abundaremos, sí, trataremos de explorar un poquito más a profundidad esta propuesta, que me parece muy interesante. México está con ustedes, se ha demostrado, y con ustedes que resultaron directamente afectados, se ha demostrado en las acciones que han emprendido los diferentes grupos de voluntariados, los organismos, los municipios, los estados, la ayuda internacional que ha llegado, la solidaridad de actores, de políticos, de deportistas, de toda una serie de perfiles que están dolidos, están conmovidos, y creo que este terremoto es la tragedia que nos unió a todos. Vamos a ver este reportaje de Maricruz Gutiérrez que nos muestra un panorama de lo que nos pasó aquí en México. $32 años después, la tragedia vuelve a simbrar a la Ciudad de México. Un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter provocó gran consternación, el derrumbe de edificios, una gran cantidad de daños materiales y un número de pérdidas humanas que se ha estado incrementando minuto a minuto. 19 de septiembre de 1985. Fecha imborrable en la memoria de los mexicanos, un temblor sacudía la capital del país. Los muertos se contaban por miles. Ahora la ciudad se ve envuelta nuevamente en la tragedia. Otro 19 de septiembre que hay que sumar a la historia trágica del país. El Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico que vivieron los capitalinos fue de magnitud de 7.1 grados. El epicentro fue registrado en punto de las 13 horas con 14 minutos y se localizó a 12 kilómetros al sureste de Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros. Decenas de edificios han sido colapsados y otros más presentan graves daños estructurales. Las escenas de pánico se comenzaron a ver por todas las calles de la capital, mientras que la ayuda solidaria de la sociedad se comenzó a ver de inmediato.
Eran personas comunes y corrientes, con palas y lo que tuvieran a la mano comenzaron a salir para ofrecer ayuda. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio la orden a los elementos de protección civil que se encontraban auxiliando a los damnificados del pasado temblor en Oaxaca y Chiapas, regresaran a la Ciudad de México para prestar ayuda. Empieza a haber un despliegue ya de Fuerzas Armadas, sobre todo a los lugares donde ha habido reporte de que hubo daños, de personal de protección civil. Se ha instalado ya el sistema de emergencias para la Ciudad de México, el Plan MX para la Ciudad de México. Pero no solo en la capital de México se dejó sentir. El Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guanajuato y Puebla son otras de las entidades que se han visto afectadas. Las redes sociales se han visto inundadas de videos e imágenes impactantes, mientras que políticos de todo el mundo han manifestado su solidaridad con el pueblo mexicano. Rescatistas de todo el mundo llegaron hasta las ciudades y poblados siniestrados. Japón, Israel, Estados Unidos, Colombia, Honduras, Alemania y muchos otros estuvieron ahí para ayudar. Los mexicanos también se hicieron presentes. Protección Civil del Estado de Nuevo León llegó junto con los contingentes de los diferentes municipios del estado. La misión: ayudar a rescatar vidas y reconstruir todo lo perdido. Pero la tranquilidad aún no llega. El resonar de una nueva alerta de terremoto retumbó en los oídos de los mexicanos. Un nuevo sismo se dejó sentir el pasado sábado. Ahora fue Oaxaca el lugar del epicentro. Un nuevo movimiento telúrico, ahora de 5.2 grados. Las labores de rescate continúan. Protección Civil de Gobernación asegura no pararán mientras haya un indicio de vida. Las próximas horas serán las que arrojarán el lamentable saldo de este terremoto que seguramente quedará en la memoria de los mexicanos, no solo por su fuerza, sino por coincidir con el registrado en 1985. Con imágenes de Alberto Ábrego y Luis Roberto Ochoa, para Canal 28, Maricruz Gutiérrez. Gracias, muchas gracias, Maricruz Gutiérrez. Esto le brinda un panorama de qué fue lo que ocurrió y yo abro aquí a la mesa tal vez un primer tema que pudiera darnos idea. ¿Qué significa un evento de estas dimensiones, de esta naturaleza para un país, para cualquier país? En este caso lo estamos viviendo en el nuestro. ¿Tiene el Estado la capacidad para atender todas las contingencias, todos los sucesos derivados de ellos? Bueno, yo diría, hay una comparación que tenemos que hacer muy sencilla. El Fonden, los fondos que tiene el gobierno federal para ese es un tema muy importante. Para este tipo de emergencias es o va a ser en el 2018 de 6,000 millones. Sí. Ellos tenían un seguro que es el bono catastrófico que no operó porque el terremoto no fue de 8 puntos. Tiene que ser arriba de 8 grados. Puntos. Lo bueno fue que no pusieron un requisito de muertes. Pues sí. Sí. Y hay otro segurito por ahí de unos 300 millones de dólares. La dimensión verdadera, creo yo, es la que dio López Obrador ayer, porque dijo, se tienen que recaudar 150,000 millones del gobierno y se tiene que suspender la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto. Son medidas de contingencia, que está proponiendo Andrés Manuel. 150,000 millones. 300,000 millones es algo ya aproximado a lo que se requiere. Moody's y otras agencias financieras han estado hablando de eso, ¿verdad? De 10,000 millones, de 20,000 millones de dólares, que se traducen nosotros más o menos en esas proporciones para la reconstrucción. Creo yo, decía al principio, que esa movilización puede ser utilizada para reactivar la economía, involucrar a todos los estados, ¿verdad?, en la reconstrucción de vivienda, de hospitales, de infraestructura, en fin, y darle un aliento a la economía nacional. Bien, antes de adentrarnos más en este asunto de los dineros, de la parte tan económica, más bien en términos generales, ¿qué significa una tragedia de esta naturaleza para un país? Bueno, yo veo que, como bien dice el doctor, ¿no?, el tema, por un lado el tema económico, la reconstrucción es de rama económica, pero la reconstrucción implica muchas otras cosas, ¿no? Y el impacto
El impacto en este tipo de fenómenos, me atrevo a decir, yo viví el 85 en el DF junto con la réplica, anduve ahí varios días apoyando, trabajando, viendo de cerca el tema y hemos vivido lo que significa. Cuando yo daba los sentimientos que yo tengo de esto, cuando yo hablo, por ejemplo, del orgullo o la esperanza, y aquí tenemos bien representados al grupo de los jóvenes y en general de los ciudadanos. Los ciudadanos, una vez más, los mexicanos demostramos que cuando el medio ambiente, el contexto nos lo permite, somos unidos, somos solidarios, somos trabajadores, somos disciplinados, sabemos respetar las leyes, contrario a lo que todo mundo cree o dice como un perfil de los mexicanos. A esa idea posicionada, ¿verdad? Sí, eso creer que la corrupción es parte de nuestra cultura, yo creo que muchas veces la picudez, la corrupción, todas esas defectitos o grandes o pequeños que se nos ven, tienen que ver muchas veces con sobrevivencia en un sistema, pero ese sarcasmo que se dice cuánto cuesta educar a un mexicano, que son $6 cruzar la frontera, yo creo que la diferencia está en eso, en que los servidores públicos, los gobernantes, demos el contexto y el medio ambiente para que el mexicano sepa desarrollar y pueda desarrollar sus auténticos valores, que son esos de los que estamos hablando. Bien, muchas gracias, licenciado Gabriel Deschamps. Licenciado Manuel Muñiz, psicólogo, estamos en una sociedad que pareciera, o bien que este sistema le está empujando hacia el individualismo, lo está empujando cada día más a una competencia, pues qué decir, más feroz. Y en ese sentido está fortaleciendo el que cada quien cuide su integridad, su patrimonio, etcétera. Pero en estos momentos hay detonadores que se disparan. En estos momentos hay detonadores que hacen que las personas vayan en auxilio de otras personas. Me gustaría dividir mi participación en este momento en dos planos. Primero, en relación a la pregunta general que formuló, sí. En función de la capacidad del Estado y de la sociedad en general, pienso, para reaccionar frente a una situación de crisis de esta envergadura que estamos enfrentando. Creo que la tragedia del 85 sí. dejó muchas enseñanzas, y una en el campo nuestro, en el campo de la psicología y de la intervención psicológica oportuna en situaciones de emergencia, en situaciones de crisis. Afortunadamente, en aquel tiempo las instituciones fueron rebasadas. Ajá. Hubo reacciones emergentes en ese momento, pero esas reacciones emergentes han sido capitalizadas y sistematizadas, sí. de tal manera que ahora en el ámbito de la psicología tenemos modelos de intervención que han aprovechado toda esta experiencia nuestra en el país y desde luego en el mundo. Para la atención de casos como es el que estamos abordando. La respuesta oportuna en la situación crítica, ajá. colectiva, individual. O sea, primeros auxilios psicológicos. Desde los primeros auxilios hasta ya la intervención propiamente terapéutica, de primera instancia, de urgencia, y luego el seguimiento. O sea, lo que estoy tratando de destacar es que en este momento nos pesca mejor posicionados sí. en términos profesionales para enfrentar una situación de esta naturaleza. Se capitalizaron todas las enseñanzas ajá. que nos dejó la tragedia del 85. Bien. Y, o sea, eso a nivel de la disciplina, de los profesionales de la salud mental. Y a nivel de la sociedad en general, pensando en su pregunta específica, creo que este tipo de situaciones críticas, trágicas, tienden a sacar lo mejor de la condición humana. De la persona. Sí. Lo mejor de la condición humana, de tal manera que se vio reflejado en esa reacción espontánea de la sociedad civil, que se organiza aún antes que de la respuesta sí, oficial, claro. Y una organización sorprendente, ¿no? Sorprendente. Bien, muchas gracias, licenciado Muñiz. Y Efren, estuviste en el acopio de víveres, uh-huh. estuviste, ¿qué notas como emoción dentro de ti? Bueno, primero que nada, me gustaría dar mi pésame a todas las familias que perdieron algún ser querido, y todas las personas que perdieron amigos en el DF. Y respondiendo a la pregunta, yo siento que las tragedias también sacan lo mejor de una sociedad. Uh-huh.
Y a mí me parece muy importante, y yo tengo varios compañeros que fueron adultos por unos cuantos días, en verdad. Que fueron adultos por unos cuantos fueron días. adultos. Ya nos platicarás un poquito sobre esto. Pero yo siento que básicamente es eso, o sea, les estamos diciendo a los jóvenes que lo que hagan, aunque sea poco, realmente sí tiene un impacto en la sociedad. Y yo siento que eso es lo más importante. O sea, viendo tal vez el lado bueno de toda esta tragedia, lo más importante es decirles a los jóvenes oye, sí puedes ayudar. O sea, sí estás teniendo un impacto. Tienes la capacidad, tienes el estímulo, la emoción para hacerlo. Exacto. Y yo siento que es muy importante que ese sentimiento no se pierda. Que podamos mantener ese sentimiento de, ¿sabes qué? Jóvenes, ustedes tienen el poder. O sea, realmente representan un gran porcentaje de la población en México. Bien. Yo siento que eso es principalmente... Que ya hablaremos de los millennials. No te tocó el sismo del 85, pero bueno, finalmente en la esencia humana platicaremos cómo es que está presente ese tipo de reacciones, ¿no? A mí me gusta mucho la reacción de la sociedad de Monterrey, al menos, o sea, de Monterrey en general, cómo todo el mundo se volcó a ayudar. Yo estando en la Cruz Roja, estando en el DIF, estando en varios centros de acopio, me voy con el corazón lleno, y aunque haya sido un desgaste físico muy grande, realmente es algo increíble ver cómo todo el mundo, aunque estén a 950 kilómetros de ahí. Bueno, pues las distancias son relativas, el dolor es muy cercano, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa, si les parece. Estamos en la tragedia que nos unió este programa especial sobre los sismos del 19 de septiembre. Nuevamente, el 19 de septiembre, 32 años después de los sismos del 85. La tragedia que nos unió. La tragedia que nos unió, según opiniones internacionales, es que un Estado no tiene la capacidad para atender un evento de estas dimensiones, de esta capacidad de daño, de esta terrible magnitud. Tiene que ser la sociedad civil, tienen que ser otros estados de manera solidaria quienes ayuden en diferentes tareas, tanto de rescate como de suministro de víveres y en otras atenciones derivadas de los efectos de un evento, así un terremoto que causa grandes y graves daños. Aquí la sociedad de Nuevo León se movió de manera muy rápida. Se establecieron centros de acopio en muy diferentes lugares. Estos centros de acopio podrían haber sido, en todo caso, medianamente atendidos por la sociedad y sin embargo no fue así. Fueron hubo una gran cooperación por parte de la sociedad de Nuevo León. Este es un breve recuento de los centros de acopio y de los resultados que dieron. Dados los últimos acontecimientos en la República Mexicana, los diferentes sectores de la entidad han enviado apoyo al centro y sur del país a través del DIF Nuevo León. Así lo mencionó su presidenta, Adalina Dávalos de Rodríguez. La respuesta ha sido favorable. Hemos tenido hoy, hasta el día de hoy, 28 camiones que han ido a diferentes estados y pues llevamos 323.4 toneladas entregadas. Dávalos de Rodríguez señaló que a la par de los donativos provenientes del sector público y privado, el voluntariado de Nuevo León ha sido clave para brindar apoyo a las zonas afectadas. Y agradecerle a todos los ciudadanos, a las empresas, a todos los que en su momento nos han confiado en el gobierno, han confiado en el DIF, de tener aquí la entrega de los apoyos y sobre todo la distribución, a todos los voluntarios que a través de las redes sociales se han sumado a esta causa de venir a ayudar, de ver también y entender todo lo que hacemos.
Y es que gracias a la coordinación con las direcciones de los DIF estatales en las entidades afectadas, quienes realizaron un censo de las necesidades de su población para saber qué solicitar, el apoyo que envía el DIF Nuevo León es más contundente. En el Estado de México y en la Ciudad de México, hasta vía aérea, mandamos este apoyo por parte de un empresario que se hizo el contacto. Solamente nos pidieron ellos material de rescate, agua y alimentos enlatados. Lo demás de productos como arroz, leche, frijol, pañales, todo lo que tenga que ver con otro tipo de ayudas se está enviando a Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Ayer mandamos también a donde están encargados el área de protección civil de Nuevo León, en 3 zonas en el área de Morelos. Nosotros mandamos los camiones allá para que ellos se entregaran en las áreas afectadas, porque así nos lo han estado pidiendo en los estados, que empecemos a programarnos para no causarles problema también, porque ellos han estado batallando en la distribución. Entonces, a partir del lunes irán agendados según la necesidad que pida cada estado, y también el horario o la programación que ellos nos hagan. Gracias a una comunicación constante en las redes sociales, las dependencias del DIF pueden verificar el proceso que llevan los apoyos solicitados, su traslado y la entrega a los afectados. Incluso los usuarios de las redes sociales pueden ser observadores de todo el proceso. Además de brindar ayuda, las cajas y hasta las latas donadas tienen marcadas frases de aliento y ánimo para los afectados. La lona impresa, que identificará como apoyos al camión que transporta los donativos, fue utilizada por los voluntarios para mandar un mensaje de esperanza. Esta la pusimos el día de ayer y mira, todos los que han venido tanto a donar como a participar, esta lona será en el último camión que tengamos que mandar a alguno de los estados donde el compromiso de todos los ciudadanos está marcado aquí. Con imágenes de Aaron Armenta, para Informativo Nuevo León, Jorge Enrique Parra. Ahí está una primera respuesta que se dio en base a lo que estaba ocurriendo particularmente en la Ciudad de México, pero también en este caso el DIF puso atención en estados que se consideró estaban siendo olvidados, Puebla y Morelos, y que también habían sufrido graves consecuencias. En ese sentido de la ayuda que estamos brindando, abro la pregunta aquí a la mesa, tal vez desde un punto de vista psicológico, clínico, podamos responderla de manera más científica o por lo menos más técnica, pero tal vez desde el punto de vista emocional es ¿qué nos lleva a ayudar? ¿Qué nos lleva a establecer esa responsabilidad que a veces nos cuesta muchísimo trabajo, pero que le depositamos todo el esfuerzo, como es el caso de voluntarios, de rescatistas sin la preparación necesaria, pero con toda la voluntad del mundo, de rescatistas que vienen de otros países, de rescatistas que pasan horas y horas y horas tratando y obsesivamente tratando de encontrar alguna persona con vida. No sé, doctor, si quiere abrir usted la plática. Bien, creo que esta reacción solidaria, esta reacción, digamos, positiva de la persona, tiene que ver en mucho con un proceso, o sea, pensando en términos técnicos, ¿no? Sí. Técnicos y teóricos, con un proceso de identificación con el otro, ¿no? De empatía. De identificación con el otro ante la situación de vulnerabilidad, de fragilidad que reconoce en el otro, lo enfrenta con sus propios miedos, lo enfrenta con sus propias limitaciones y lo lleva a una reacción positiva de tratar de fortalecer al otro y de esa manera fortalecerse también internamente. Entonces, una reacción inicial. Afortunadamente, en la medida en que es una reacción que se va haciendo colectiva y que hay una tendencia a organizar la respuesta, pues los efectos son muy favorables. Lo hemos visto, cómo se volcó la sociedad civil de nueva cuenta a los lugares donde los efectos trágicos se estaban dando, y a miles de kilómetros también, ¿no? A cientos de kilómetros también, organizándose para tener una respuesta favorable de apoyo y solidaridad. Y que eso tiene que ver con los medios, pero bueno, entraremos ya al asunto de los medios y cómo han estado o hemos estado manejando esta información, licenciado Deschamps, desde la emoción, desde la exploración. Bueno, como comentaba hace rato, yo creo que el mexicano, nuestra forma de educación, ¿verdad? Siempre hemos sido dependientes de una familia nuclear, de apoyarnos, está dentro de nosotros, hay que sacarlo y muchas veces lo saca
como bien dice el doctor, ese sentimiento de vulnerabilidad ante la naturaleza, y sobre todo hemos aprendido por las carencias propias con las que se vive y se crece en este país a tratar de resolver solos nuestros problemas. Estuvo en Morelos. O resolverlos. Estuvo en Morelos. Ahí fue testigo directo, presencial, de cómo estaba la situación de las personas. ¿Qué movió dentro de usted? Muchas cosas. Veíamos caravanas de carros con ayuda. Ajá. La gente, el daño que hablamos, por ejemplo, que hay, no es únicamente el daño material inmediato, no es el edificio que se cayó hoy. Nosotros llevamos revisados arriba de los 300 inmuebles. Ajá. Y si bien no fue el caso de Jojutla, que se cayeron de inmediato, pues a lo mejor soy muy atrevido a decirlo, pero lo que yo alcancé a ver con un perito que lo acompañaba de Protección Civil, más la coincidencia de las pláticas en la noche, pues en un orden de un 70% deben demolerse, y cuando menos la mitad inmediatamente. La gente no debe de dormir en su casa, y eso va a traer un daño a mediano y largo plazo. Sí, claro. Va a seguir descomponiendo el tejido social, las familias se van probablemente a separar, la falta de trabajo. Ajá. Y todo lo que requiere la reconstrucción, porque si tú demueles una casa, hay que albergar a esa gente si no tiene un familiar, esa gente va a haber que apoyarle en alimentos, y los albergues tenemos que pensar la diversidad de sexo de niños, edades, es una cosa que tiene un costo mucho más allá de los materiales de reconstrucción de la vivienda, la parte psicológica que dice el doctor. El manejo de la pérdida. Sí. O sea, es algo que en el mediano y largo plazo tiene un costo muy grande. Bien. Muy grande. Antes de seguir hablando sobre este mismo tema, veamos un fragmento de un levantamiento que se hizo precisamente en el estado de Morelos, donde se concentró la ayuda de Nuevo León, o gran parte de la ayuda de Nuevo León, dado que la Ciudad de México se focalizó la atención sobre esta, y sin embargo había otros estados como Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, que ya habían resentido. Pero vamos a ver este pequeño fragmento. Creemos que hay que apoyar a Morelos, hay que apoyar fuerte. Son momentos muy, muy sensibles, lo vemos a usted que realmente siente, lo contagia este sentimiento de la gente, y es que podemos ver en las calles a los habitantes de este municipio que están prácticamente sin nada, lo perdieron todo. Sí, bueno, es difícil cuando se acercan los rescatistas, o más bien la gente de Protección Civil, toman riesgos, ayudar a la gente a sacar pertenencias personales para no dejarlas ahí. Sí, realmente en la carretera había caravanas de carros con ayuda, con alimentos. Muchos están entregando, donde caminas, a nosotros nos ofrecen comida, andan repartiendo comida, agua. Esto lo sensibilizaba profundamente, ¿no? En ese momento. Reflejaba a través de lo que las personas están reflejando, particularmente un hombre como el licenciado de Champs, que hay una fortaleza, hay una edad, hay un camino recorrido, el hecho de sensibilizarse tanto da idea de cómo se está viviendo la situación. Efectivamente. Lo dejamos ahí un momentito. Efren, sabes que hace un momento mencionabas tú de que viste a compañeros convertirse en adultos en esto del voluntariado. ¿Nos quieres explicar? Creo que va en el mismo sentido de lo que hemos estado platicando. Yo siento que cuando me refiero a que se volvieron adultos es porque normalmente cuando pues nosotros no vamos por la vida pensando en esto, no vamos pensando en la vida, la muerte, en todas las consecuencias que puede traer un desastre de este nivel. Sí. Y yo siento que el hecho de que al día siguiente de que pasó todo esto, que en la Cruz Roja hubiera más de 300 voluntarios, que hubiera colas de 1 hora y media para poder ayudar, de puros jóvenes que decían, ¿sabes qué? Yo tengo el poder, yo tengo la disposición de ayudar a mi país. Eso es a lo que a mí me parece como algo que se volvieron adultos en ese aspecto. Se volvieron de repente personas muy responsables. Sí. Los veías en la vialidad,
los veías organizando cajas, los veías cargando, estando allí hasta las 10, 11 de la noche. Y también de mis compañeros de la Ciudad de México, eran personas que se volvieron adultos porque, pues, es una anécdota muy interesante, pero eran unos compañeros míos que estudian ingeniería en 5º semestre. Sí. Y ellos estaban justamente en la escuela que se derrumbó, y necesitaban, según esto, estructuristas. Ajá. Ellos llegaron a ayudar porque sabían soldar, y necesitaban soldar para hacer las estructuras para que pudieran sacar a las personas. Para apuntalar. Ahí, exacto. Sí. Y entonces llegó un punto en el cual ellos los conocían como los ingenieros, y eran chavos de 5º semestre que en ese momento se volvieron los ingenieros, y realmente todos los esfuerzos estaban centrados en ellos. Sí, si quieres un asunto simbólico, un asunto derivado de pues una posible interpretación que tal vez no fuera la adecuada, pero que es muy certera, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Hicieron un trabajo de tal importancia que llegaron a ese estatus en 4º semestre, quinto semestre de ingenieros. Muchas gracias, Efrén. Vamos a tener que hacer una pausa en este momento y regresamos con usted. La tragedia que nos unió. Hola, somos Miguel Ayun y Javier Hernández. Estar lejos de México y ver el sufrimiento de nuestros compatriotas a la distancia está siendo muy doloroso. Así que después de hablarlo decidimos hacer la iniciativa Yo por México y echarle una mano a nuestra gente. Sabemos que muchos nos ven como una fuente de inspiración, pero en este caso lo que a nosotros nos ha inspirado es ver a millones de mexicanos salir a la calle y echar una mano sin pedir nada a cambio. Esperamos con esta iniciativa brindar ayuda a quien lo necesite y motivar a más gente a hacerlo con nosotros. Yo por México será una iniciativa para recaudar fondos y dirigirlos a la mayor cantidad de gente. De forma completamente transparente y lo más rápidamente posible. Apoyaremos las organizaciones que tienen más alcance y a quienes entreguen de propia mano víveres y lo que sea necesario. Cualquier donación es importante. Ayudemos a lo mejor que tiene México, los mexicanos. No hace falta decir que nosotros haremos un donativo para arrancar con la iniciativa y te invitamos a hacer lo mismo. No importa si vives en territorio nacional, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Sé parte de Yo por México y da clic en el siguiente enlace para hacer tu donativo. Muchísimas gracias. Yo por México. Yo por México, en relación a esto que nos ocurrió, hubo muchas voces, tanto internacionalmente, en una obligación de Estado, pero también una sensibilización de comprender qué es lo que pasa en una tragedia de estas dimensiones. Hubo mensajes que le mostrábamos hace un momento, pero también, en este caso, deportistas destacados que llaman a que nos unamos a esa ayuda. Maestro Benjamín Castro, ¿qué nos lleva a ayudar? ¿Qué se mueve, qué se resortea dentro de las personas para que nos lleve a solidarizarnos, a ayudar, a hacerlo de una manera tan intensa y tan extensa? Bueno, yo creo que, y lo decía al principio, el México que hemos visto en estos días es el verdadero México. Estos voluntarios, estos cientos de miles de voluntarios, unos contribuyendo en el acopio, otros en el rescate. Y es que la nobleza es natural al ser humano. Yo, como Platón, pienso que el ser humano es noble, es bondadoso, es bueno, por naturaleza. La vida cotidiana te vuelve un poco mezquino. Te va llevando hacia otras pero rutas, ¿no? la bondad es intrínseca al alma, bien, como Leibniz lo dice y otros. El Papa Juan Pablo II incluso escribió el papel del sufrimiento, cómo el sufrimiento evoca en el ser humano la parte más bondadosa, la parte más buena de él, digámoslo así, ¿verdad? A mí me preocupa la clase gobernante. Va a estar a la altura, porque acuérdense que en 1985 Miguel de la Madrid llegó a ser un presidente
pues muy repudiado por la forma en que actuó en el bueno, incluso terremoto. negó en ese momento que la asistencia internacional. Así es. No se movió, se veía frío, sí, siempre muy acartonado, etcétera. Peña Nieto está un poco más movido, pero la verdad es que la situación los ha rebasado. ¿Verdad? Entonces vamos a tener otra vez una debacle, en este caso del régimen, porque cuando Miguel de la Madrid asumió esa postura en el 85, lo que sucedió fue que la Ciudad de México se convirtió en un bastión de la oposición, ¿verdad? Si ahora Peña Nieto y su gobierno no actúan adecuadamente, el país entero se va a volver de oposición, ¿verdad? Yo creo que ese es el riesgo, porque la gente al mismo tiempo que anda ahí ahorita con todo el corazón, digamos, ¿verdad? También va a empezar a pensar, ¿y por qué no se arregla? Lo que escribía aquí el subsecretario, la gente que perdió todo, sí, ¿verdad? Perdió todo y además perdió el trabajo probablemente. ¿Qué va a pasar? Bien. ¿Qué va a hacer con esa gente? Sí, tal vez tendríamos que hablar del terremoto en tiempos políticos, ¿no? En tiempos electorales. El impacto político del terremoto. Sí. Vamos a este reportaje que hicimos. Se establecieron diferentes mecanismos de búsqueda para tratar de salvar personas que estuvieran atrapadas. Aún hoy se continúa con esa política, a pesar de que se dan 72 horas para que se dé por terminada la búsqueda. La ONU establece 10 días, pero México está decidiendo en este momento que la búsqueda de personas con vida continúa. La delegación israelí ha tenido equipo de última generación para tratar de detectar el calor de los cuerpos. Se han estado utilizando también sistemas de sonido para tratar de detectar audios que pudieran provenir de personas atrapadas, pero esta es la historia de Drago. Han sido muchos los héroes que han destacado durante las labores de búsqueda y rescate de víctimas por el sismo que afectó al centro del país. Pero sin duda, entre aquellos que se robaron el corazón de miles, se encuentran los héroes de cuatro patas. Muchos son los nombres de los canes que han realizado arduas labores de rescate. Entre ellos se encuentra Drago, un pastor belga malinois que forma parte de la Policía Municipal de Escobedo, Nuevo León. Siento esa satisfacción de contribuir en esa manera con que es de forma simbólica, porque pues es muy poco con lo que pudiéramos ayudar, que son dos binomios canófilos. Es un orgullo, ¿verdad?, de que esté teniendo ese éxito esos binomios y policías que están trabajando allá. La gran destreza, inteligencia y habilidad de Drago y su compañera Laika les ha permitido la localización de 10 víctimas que quedaron atrapadas bajo los escombros. Y aunque para ellos es como un juego, para estar capacitados en estas maniobras deben trabajar por meses. Primeramente, por eso en el adiestramiento básico de obediencia. Posterior, pues ya dependiendo de las habilidades o aptitudes que tenga el perro, pues ya se va orientando a la búsqueda de artefactos o incluso dinero en efectivo. También drogas como son las diferentes que hay, cristal, marihuana. Son adiestrados con diferentes pues ayudas, como son pelotas, como son toallas. En el caso de las drogas, pues se usan pseudodrogas. Drago y Laika llegaron a la corporación a través de donaciones de ciudadanos que ya no los podían cuidar. Ahora no solo ayudan en labores de búsqueda y rescate, pueden también rastrear enervantes y proteger ciudadanos. Algo que es de suma importancia para el equilibrio en las labores de estos canes es la coordinación con sus entrenadores. Por eso se les denomina binomios caninos, porque trabajan juntos. Estamos para servir a la comunidad y esos perros pues son de gran ayuda para detectar pues las drogas, que son los que están causando un cáncer aquí en la sociedad, lejos de vernos como sus, pues sí, por decir así, enemigos o algo, pues unos que tienen aquí, son unos amigos aquí, policías, de que van a estar a la hora que ellos se les presente alguna necesidad. Orgullo es el sentimiento que deja en la policía de Escobedo la loable labor que realizan estos miembros de sus fuerzas especiales. Sirve para que la ciudadanía tenga una respuesta y vea que le dé un buen trato a los animales, porque muchas veces son maltratados. Y ahora pues, que ven que sí son útiles, que ellos sí hacen mucho por nosotros, que incluso dan hasta su vida. Drago y Laika forman parte de la cédula canófila de la policía de Escobedo, junto a Kaiser, Lobo y Max, quienes cada día buscan estar listos para servir a los ciudadanos que los necesiten. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Diana Silva.
Gracias, Diana Silva. Y bien, vamos a abrir el tema que ya había abordado brevemente el maestro Benjamín Castro. Es la proyección de qué va a pasar con México o cómo atender este futuro inmediato y a largo plazo de México. Lo inmediato se está atendiendo en la medida que se está pudiendo, pero en la cuestión de ayuda emocional, en los costos que tiene un país para esto, en el crecimiento o la sensibilización de una generación joven como la tuya, en el panorama político, maestro Benjamín Castro. Entonces, dentro de las proyecciones que pudiéramos estar haciendo, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Si les parece, empezamos por el lado emocional clínico. Bien, yo comentaba en el inicio de esta mesa que la función principal que tenemos desde el ámbito psicológico en este momento es tratar de revertir el efecto negativo, patológico que puede tener una crisis de esta naturaleza por los efectos traumáticos, comprensibles, convertir la crisis en un espacio de crecimiento, en un espacio de maduración. O sea, la crisis también, es una moneda con dos caras, y la otra cara, la positiva, es que a partir de una situación crítica el sujeto puede emerger más fortalecido, con más esperanza, capitalizar sus recursos y estar en mejores condiciones. Pero esto no es algo espontáneo, ni es algo solo de un buen deseo, sino que se requiere de una intervención profesional que le permita fortalecerse, recuperarse, recobrarse al sujeto de esta situación traumática que está viviendo y estar en mejores condiciones para poder desarrollarse. De aquí y de allá hemos sacado información, particularmente yo he sacado información de la Ibero, de algunas otras universidades, de que están abriendo centros de atención psicológica. No sé si usted tenga un panorama más completo, maestro. Puedo hablar en primer momento de lo que estamos haciendo en la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Psicología. La intervención en estos casos es una intervención también especializada. Es una intervención especializada si queremos tener los efectos deseados. No es solo la buena intención. En un primer momento, la reacción de muchos estudiantes de psicología de aquí de la ciudad, porque hay diversas facultades de psicología, o del país, la reacción inicial fue volcarse, así como los ingenieros se acercaron y contribuyeron. Terminaron la carrera rapidísimo. De una manera muy profesional. En el ámbito psicológico las cosas no son tan fáciles. Sí, es una intervención especializada la que se requiere. Si bien es cierto, los primeros auxilios psicológicos sí los puede brindar un estudiante de psicología o una persona con una estabilidad emocional sólida que permita contener, un sacerdote, alguien con experiencia en la vida, etcétera. Puede brindar el servicio, pero ya el otro ámbito es un ámbito de especialización. Entonces, en la Facultad de Psicología, expertos en lo que es la intervención en crisis y en situaciones de urgencias psicológicas, están entrenando un grupo importante de voluntarios que se van a ir ya en un momento oportuno a intervenir. Ya no en la situación de urgencia inmediata, sino este otro momento que requiere que recobren la estabilidad emocional y que puedan estar en condiciones de enfrentar de la mejor manera posible toda la serie de carencias de orden social, económico, material, de vida, que ya se han estado describiendo. Ahora, estamos hablando, o pareciera que nos estamos dirigiendo a los afectados directamente, a quienes perdieron propiedades, quienes perdieron seres queridos, quienes resultaron heridos, quienes resultaron afectados directamente, pero ¿qué de los rescatistas? ¿Qué de los voluntarios? ¿Qué de las personas que hayan estado tan cercanas a la tragedia que creo que necesariamente tendrán un efecto en sus vidas? Indiscutiblemente, hay profesiones como la nuestra en donde el desgaste, lo que algunos estudiosos llaman el burnout,
El O sea, burnout, el burnout, el quemarse, ¿no? el quemarse después de estar expuesto a situaciones de mucha tensión. Sí. Sí, desde luego que esta gente va a requerir una atención que les permita contenerlos y que les permita recuperarse del desgaste emocional que sin duda implica estar en riesgo inminente, Sí, y claro. por una decisión propia, ¿no? Muchos de ellos en situaciones de riesgo de su integridad física o de su vida. Desde luego que este otro sector también va a ser un sector de la población con los que tendremos que trabajar. Bien, es muy amplio el tema, maestro Manuel Muñiz, psicólogo clínico. Nos permiten hacer una pausa y regresamos. Necesidades de la estructura de este programa especial. La tragedia que nos unió. Regresamos ahora. Sí, entramos y sí, el perro efectivamente me marcó en un cuarto, me marcó 3 veces. Aquí el perro te marca, él hace su marcaje, te rasca y ya con la desesperación de que no lo puede sacar empieza a ladrar, su ladrido. De hecho tienen un entrenamiento, los ocupamos de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, los trabajamos una media hora, los descansamos. Inclusive tenemos 5 canes, tenemos uno de guardia y protección y tenemos 4, 2 cachorros que se quedaron allá que nada más son denervantes, y esos que son denervantes son explosivistas y posteriormente tienen la especialidad de búsqueda de personas. Hay que mandar por favor material de curación y cosas así que tenemos acceso de mandar. En la plaza de Garibaldi a cambio de donaciones para las víctimas del sismo en el estado de Morelos. Cantaron alrededor de 30 canciones durante más de 2 horas. Se reportó que en Morelos podría haber unos 20,000 hogares gravemente dañados. Bien, ahí está una prueba más de uno de nuestras agrupaciones emblemáticas, que es el mariachi, y uno de los lugares emblemáticos también de la Ciudad de México, que es la Plaza Garibaldi, y que utilizaron su música, su arte para recuperar, para captar fondos, para ayudar a los damnificados. Licenciado Gabriel Deschamps, su perspectiva de un México a mediano y a largo plazo después de esto que nos acaba de ocurrir. Sí. Bueno, puede haber muchas vertientes aquí, ¿verdad? Yo creo que va a haber un cambio de actitud, como bien dijo el maestro, muy profundo en los ciudadanos, en el pueblo de México, y también en todos los sentidos, en sus expectativas políticas, en su forma de trabajar, de actuar. Y en lo que en general, el otro tema que veo, no quiero parecer egoísta, los ojos se centran en la capital del país, el centralismo político-económico sigue estando presente. Obviamente se concentran la mayoría de las víctimas fatales e inmediatas, y no subestimo ni menosprecio, también me hago extensivo en el pésame a la ciudadanía, es algo muy doloroso, muy penoso, pero las víctimas invisibles de las zonas rurales, de fuera de las ciudades importantes o grandes, todas son importantes. Ustedes estuvieron, o particularmente usted estuvo en Morelos. En Morelos. En Morelos, en la parte retirada de Cuernavaca, estuvimos en Tepalcingo, y de ahí era el centro de operaciones, traíamos scouts que iban a ver los demás municipios para ver cómo atacar los frentes de trabajo, pero simplemente en ese municipio, que es un municipio, digamos, casi cabecera importante de alguna manera en las zonas retiradas, tú puedes ver cuando la mayoría de las casas están dañadas, tal vez no se colapsaron. Fuera de Nuevo León, fuera de la presencia de la ayuda de Nuevo León, ayudas gubernamentales, ayudas municipales, rescatistas, apoyos del propio Estado de Morelos. Sí, el Estado de Morelos estaba haciendo su parte, estaban trabajando, también por fortuna nos dieron el apoyo y la oportunidad de trabajar abiertamente, ¿verdad? Sí. Nosotros siempre tenemos que aclarar
que no éramos autoridad, que estábamos colaborando, sumándonos coadyuvando, a las, sí. a las fuerzas de trabajo. Sí estaban haciendo ellos su trabajo, ellos nos dieron el albergue, los alimentos, ahí se estaba concentrando el apoyo que se iba y que se consignaba al estado de Morelos, digo a Cuernavaca, pero para otra región del estado de Morelos, y en ese sentido todas las facilidades y todo el apoyo. De el centro es de donde no llegaba la ayuda. Perdón, sí, de gobierno federal. No, el gobierno federal estaba, yo creo que sí, haciendo su parte. A donde yo quiero llegar es el problema de mediano y largo plazo. Bien, porque eso es lo ahorita importante, todos estamos volcados a ayudar, todos estamos volcados a dar alimentos. Se dan coyunturas, por ejemplo, no hay clases, no hay trabajo en las zonas cercanas. Perdón, licenciado, de Champs son daños, estamos mostrando ahí los son daños en la iglesia de Morelos, ¿no? De Morelos, es la iglesia más importante de la parte esa de Telpalcingo, que es el santuario de Jesús de Nazaret, que es es un monumento cultural, histórico, religioso, ¿verdad? Y si se ve la vocación, la devoción que tiene la gente a ese lugar. Y vimos 5 o 6 iglesias importantes, traigo unas fotos, realmente están casi, no se han caído, pero destruidas en su estructura. Bueno, se considera, perdóneme, que en la Ciudad de México hay arriba de 300, ya sea monumentos históricos, zonas arqueológicas, centros culturales que están afectados. En Tlaxcala se mencionan más de 100 edificaciones de esta misma naturaleza que están siendo afectadas, y Morelos, bueno, ya tendrá lo suyo. México a mediano y largo plazo. México a mediano y largo plazo, yo siento y coincido, los recursos no van a ser suficientes. Tenemos que pensar que va a haber muchas familias dañadas en su patrimonio y en su hospedaje, que si bien no sufrieron un daño físico porque no son las grandes estructuras de la Ciudad de México, pero el simple hecho de tener que derribar su casa, reconstruirla. Vemos la forma de vida, mucho a veces la familia nuclear de México no es el padre, la madre y los hijos, sino que viven 2 o 3 familias en un lugar. Eso lo veíamos mucho en Morelos, que en una sola área de casa, que resulta que pueden ser 3 o 4 casas, otras ahí mismo tienen su negocio. Y estas personas, demueles esas estructuras, ¿qué pasa con ellos? Un ejemplo sencillo, ahorita tienen que dormir fuera y los 2 días llovió torrencialmente. Una señora de 96 años, un señor, ahí creo que era menor que ella, de 92, se les había mojado la cama. Se orea en el día, en la noche vuelve a llover torrencialmente. ¿A qué están expuestos? A una pulmonía, cualquier daño. O sea, y el tema psicológico de momento es secundario. El daño colateral es enorme en todos los sentidos, en su forma de vida económica, en la cuestión psicológica, pero de momento su interés es resolverlo. Como que ese shock de saber que tienen que dejar su casa, era gente muy noble, nos acogían abiertamente. Como decimos los mexicanos, todavía no les caía el 20, que tenían poco y no tienen nada. Ahora no tienen nada. Tal vez habría que tomar una decisión de Estado, legislarla y que se protegiera a todos estos. Programar los recursos, los que dice el maestro, no van a ser suficientes. Aquí tuvimos el experimento del caso de Huracán Gilberto, la Fundación Gilberto, y creo que hubo muchas que siguen todavía construyendo vivienda. Y ahí es la recomendación que yo le doy a todos los mexicanos. Aportemos recursos en el mediano plazo para la reconstrucción de vivienda. Y reconstrucción es más construcción de vivienda. Muchas no van a ser reparables. Bien, gracias, licenciado Gabriel. Déjenos recibir a José Sánchez Perales, periodista de negocios. ¿Cuál es tu perspectiva, José, sobre esto que está ocurriendo desde el ámbito de la economía o de los negocios o de la marcha del comercio en México? Gerardo, buen día a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, yo quisiera compartirte algunos datos del impacto económico que esta catástrofe está teniendo aquí en el país o va a tener. Te compartiría que Citibanamex, esta filial de Citigroup, está estimando que el PIB
Ellos pensaban que iba a crecer 2% en este año, sin embargo lo están recortando a 1.9%, están evidentemente bajándolo. Y también por otro lado, una firma de análisis que se llama Air Worldwide, ellos están estimando que las pérdidas económicas de las cosas que estaban aseguradas ascenderán a 2.300 millones de dólares. Solamente de las aseguradas. Solamente las aseguradas. Y son 2.100 millones de dólares solo de las aseguradas. Es decir, faltaría ahí calcular las que no estaban aseguradas. En cuanto al tercer trimestre, se estima un impacto de 0.35% y también se esperaba que creciera 2% el PIB en este trimestre, en el tercero. Pero bueno, se está esperando también, evidentemente, porque no se está elaborando mucho y se están deteniendo las actividades económicas, pues es por eso que están también ahí esperando un impacto de 0.35%. Las entidades que fueron impactadas principalmente, ellas aportan aproximadamente un 28% a la economía nacional. Ese es otro dato ahí también relevante, evidentemente, principalmente la capital del país. Y bueno, también ahí, sin embargo, ahí no todo es tan negativo. También Citibanamex está esperando un repunte quizá en el cuarto trimestre de este año. Y también yo quisiera, pues es inevitable no compararlo con 1985. Yo considero que, pues sí, la situación es un cuanto distinta porque lo comentaban, el tema del Fonden ahora tiene recursos por unos 9,000 millones de pesos, además de un bono catastrófico que fue emitido a través del Banco Mundial por 6,000 millones de pesos, que si lo sumas, pues son alrededor de unos 15,000 millones de pesos. Hay que recordar, insisto aquí también, que en el 1985 el PIB ahí tuvo un impacto de un 2.5% el sismo, sobre todo ya en el siguiente año, en el 86, fue cuando se vio ya más el impacto. Sin embargo, este año sabemos que México pues tiene condiciones muy distintas porque en aquel entonces el país estaba muy endeudado, se empezó con una presión inflacionaria y una salida de capitales. Y yo considero que sí, evidentemente es inevitable que haya un impacto económico, pero las condiciones de 2017 y 2018 son un poco distintas, afortunadamente, a las de los 80s. Ajá, bien. Muchas gracias, José Gracias. Sánchez Perales, periodista de negocios. Maestro Benjamín Castro, la cosa económica, México. Bueno, yo la veo un largo poco plazo. más pesimista que lo que dice el joven. El país está más endeudado que nunca. Ajá. Es decir, la deuda va a llegar a los 10 trillones o billones de pesos. Ese es precisamente el problema, el pecado de la clase gobernante, que está sumamente comprometida con la élite financiera, que tiene que dedicar 600 o 700 mil millones, 600 o 700 mil millones anuales al pago de puros intereses. Entonces el PRIANREDE, ese grupo, si le queremos encontrar una falla por la cual no hace empatía con la gente, con la gente común, que como digo es bondadosa por naturaleza, es por sus compromisos. Peña Nieto está empeñado, junto con el secretario de Hacienda, en lograr esa cosa extravagante que ellos llaman superávit primario. No matter what, como dicen en inglés. O sea, no llueva, truene o relampaguee, nosotros vamos a pagar la deuda y vamos a reducir el déficit. Y eso puede destruir al país. Entonces, yo creo que una combinación de lo que López Obrador propuso más un acuerdo con instituciones internacionales, por ejemplo China. Maestro Benjamín Castro, lo interrumpimos un momentito, vamos a recibir la llamada del tesorero Carlos Garza, tesorero general del Estado. Señor Carlos Garza, lo recibimos con muchísimo gusto, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, a la orden, pues aquí viendo y escuchando un programa con mucha atención. Bien, gracias, señor tesorero. ¿Qué implicaciones tiene para la Nuevo León todo este desgaste que va a sufrir México, dado que debe atender una contingencia de esta naturaleza? Mira, pues bueno, es una pregunta muy relevante y creo que muy, digamos, muy certera desde el punto de vista del contexto en donde el Congreso Federal y el Gobierno Federal están discutiendo, obviamente, el paquete presupuestal para el 2018. Sí. Desconozco exactamente cómo vaya a quedar, pero lo que sí podemos asumir y partiendo de la base de las necesidades financieras que va a tener el país, pues va a haber necesidad de reajustar de una u otra forma el gasto. Es decir, cuando me refiero a reajustar, tiene que ver más bien con una reorientación. Si el gobierno federal tenía planeado invertir o
erogar recursos en algunos ciertos proyectos, pues definitivamente ahora hay una necesidad que es más urgente y entendible, y yo creo que toda la sociedad apoyaría que si fuera para que pudiésemos ayudar a reconstruir las necesidades básicas de toda la gente que está sufriendo actualmente. En la lógica de Nuevo León, pues mira, yo te diría que como están el ingreso de Nuevo León del Estado, los ingresos del Estado, en un 80%, muy generalmente, estamos hablando de que vienen de la Federación a través de dos grandes vías, de las participaciones federales y de lo que se le conoce aportaciones federales. Estas grandes vías, afortunadamente, yo diría que tienen propiamente digamos, un amplio grado de legalidad y de, digamos, certeza por parte del gobierno federal, y entonces eso ayudará a que el Estado tenga recursos para la operación, en donde definitivamente pudiesen crear las prioridades, y tienen los recursos que tendrá que ver con el lado de los recursos que la federación invierte en los estados, es decir, en proyectos. Ahí es donde yo creo que pudiese haber, digamos, un reajuste en el gasto, redestinando recursos que se iban a destinar a X, Y, Z, entidad federativa, y ahora enfocarlos en las que están teniendo. Ahí es donde yo visualizo que pudiese darse el, digamos, el golpe o el agravio, o no el agravio, porque no lo hacen con la afectación, con ganas ¿no? de agredir, sino con la afectación hacia el Estado, ¿no? Bien, señor Carlos Garza, no quisiera meterlo así en cuestiones que ahorita no convengan, como la cuestión política, pero en diferentes fuentes se ha mencionado que Nuevo León no está recibiendo lo que en todo caso estaría recibiendo o están recibiendo otros estados por el apoyo. Contexto político. Mira, ese es un debate que ha sido histórico desde que nace el sistema de coordinación fiscal. Y pues sí, en su momento, digamos, se han analizado y se han discutido, y pudiese haber algunas cifras y evidencias que muestren que pues lo que aporta el Estado es no lo que recibe, pero yo creo que se ha hecho un análisis completo en términos generales de cada uno de los conceptos que recibe el Estado, porque cuando contabilizas otro tipo de recursos que recibe el Estado vía otras erogaciones mismas que hace el gobierno federal, pues pudiese ser que estuviese tablas. Pero mira, yo sí creo que últimamente hemos tenido, digamos, un trato desigual. Creo yo que tiene precisamente con estos proyectos. ¿A qué me refiero? En la lógica de las aportaciones federales y de las participaciones federales, pues todo se entrega en tiempo y forma y en una fórmula, y eso digo yo es muy transparente, aunque pudiese ser que no es equitativo. Pero bueno, yo creo que es un debate complejo, es un debate, digamos, que lleva más de 30 años, pero en lo que no tiene que ver con fórmula, lo que no tiene que ver propiamente con una mecánica de pacto mensual, que es como recibimos estos recursos, y que tiene que ver propiamente con proyectos, pues sí puedo decir sin sesgo, porque pues la evidencia está allí en los paquetes económicos que se entregan al Congreso, y de una u otra forma se analizan las federativas vía las dependencias federales, es en los proyectos federales, es decir, la sociedad ha tomado nota de que en los últimos dos paquetes económicos que hemos tenido, donde se asignan recursos para los distintos estados y municipios, pues bueno, Nuevo León en esos conceptos que tienen que ver con inversión, pues no ha sido tan favorecido, aunque hay que verlo con cautela, porque pues si como recursos para inversión sumamos que este año nos dio 300 millones para el metro, nosotros 400, pues habrá que ver cómo sale ese número comparativamente hablando contra otros estados. Pero bueno, yo sí creo que Nuevo León es un estado que aporta mucho a la federación, que es un gran contribuyente en términos de recursos fiscales, y definitivamente vamos a seguir luchando porque Nuevo León pueda tener cada vez más recursos. Al final del día, lo ideal en la lógica federalista sería que Nuevo León tuviese la capacidad para ejercer sus propias potestades. Y eso sí sería, digamos, una acción mucho más favorable para el Estado, porque pues en el Estado afortunadamente, digamos, hay un cierto grado de riqueza que pudiese ser, digamos, explotada, y de una u otra forma ese mismo recurso quedaría aquí. Pero bueno, ya sería otro debate. Lo que sí creo es que ojalá y la afectación sea menor, ojalá y los proyectos que ya habíamos platicado con el gobierno federal y que hemos estado gestionando con los diputados federales no sufran tanto
pues digamos una disminución mayúscula, pero bueno, pues también entendemos que la decisión y el contexto no son fáciles para el gobierno federal. Bien, señor Carlos Garza Ibarra, supongo, tesorero del Estado, supongo que de alguna manera se estará pensando en alguna contención, en algunas medidas estratégicas para el uso eficiente del recurso que pudiera reducirse y finalmente llegar a Nuevo León. Esto a lo mejor es muy pronto para que usted lo haga un apunte sobre él, pero ya usted nos dice. Sí, bueno, yo creo que sí, lo que hemos estado haciendo en el Estado, independientemente del trato de la Federación, hay que reconocer que la Federación nos apoya normalmente al cierre del año, porque el Estado de Nuevo León lo heredamos esta administración con un déficit financiero muy profundo y hemos estado viviendo así en los últimos 10 años, cada vez con un déficit menor, pero sigue siendo obviamente un reto y un problema para el Estado. El Estado ha ido implementando y llevando a cabo mejoras en la recaudación, eficiencia en la asignación de los recursos, sobre todo bajando al gasto que no es obviamente un gasto que ayuda y contribuye a que la sociedad tenga mejores bienes y servicios públicos. Hemos bajado el gasto en comunicación en más de 1,000 millones de pesos, hemos bajado en servicios personal, en servicios materiales, servicios generales, una gran cantidad de disminución de recursos que entre casi 2 años llevamos un poquito más de 5,500 millones de pesos de gasto menos. Eso nos ha ayudado a ir estudiando este problema tan grave del déficit. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la lógica de ir haciendo que nuestro mucho recurso que tengamos disponible se esté bien. Yo creo que eso es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de los ciudadanos de estarnos exigiendo que lo gastemos transparente y eficientemente. Y yo creo que ahí diría yo a la ciudadanía que se comprometa a seguir, pues no exigiendo, pero sí monitoreando y un poco dándole huella a lo que cada una de las dependencias hace para que de una u otra forma nosotros sigamos, además de lo eficiente que estamos siendo ahora, cada vez más eficientes, porque el recurso va a ser un recurso, digamos, más preciado, si lo queremos ver así, ante el contexto que estamos viviendo. Y es entendible que el gobierno federal tenga que reajustar y reasignar recursos hacia otras prioridades que son evidentes. Bien, muchas gracias, señor Tesorero General del Estado, señor Carlos Garza Ibarra. Estaremos en contacto con usted. Muchas gracias. Saludos. Gracias, saludos. Si les parece, maestro Benjamín, lo dejamos un poquito por ahí en un análisis que estaba haciendo, pero hay un tema que particularmente resulta importante, ¿no? México vive un tanto dolido, parece que nos estacionamos ahí antes de que ocurriera esta tragedia. Ya se estaba hablando del derroche que iba a haber en las campañas políticas, se estaba hablando de que era un asunto grosero para México el que se utilizara tantísimo dinero en un asunto de esa naturaleza, que ya la política no era un medio para el bien de la comunidad, sino un negocio prácticamente, y bueno, toda una serie de cosas que fluyeron en la sociedad. Vamos a ver la posición que guarda Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, en relación a estas prerrogativas que se otorgan a los partidos, y abrimos el tema por ahí. Vamos a verlo. El presupuesto para el Fondo de Desastres del país es 9,000 millones de pesos y el presupuesto para la elección del año que viene son 31,000 millones de pesos. Y el pueblo mexicano hoy ha salido a ayudar. Y yo no he visto que ningún diputado diga no, mi sueldo. No he visto que ningún senador, ningún gobernador ha dicho eso. Entonces estamos mal, desfasados totalmente de la sociedad. Y sale Andrés Manuel, el 20%, che pichicato. Si yo quiero ser presidente, pues ahí está el dinero, pues, ¿o no? ¿Por qué tienen que pichicatear? Es un pichicato, pensando que no, yo dije primero, ya has dicho primero no. Eso implica cómo vas o cómo quieres gobernar el país. Pues es importante que hoy los partidos políticos se pongan al servicio de México y renuncien a la prerrogativa. No necesitan modificar la ley. Pues tenemos que empujar a que suceda, porque ese dinero no es de los partidos políticos. Ese dinero es del pueblo mexicano, que fue destinado por los diputados de los partidos políticos para los partidos políticos, para robarse la mitad y la otra mitad ni siquiera la van a usar en una campaña. Ustedes lo saben y yo lo sé.
Por eso no tenemos que quedarnos callados. Eso es lo que decía Jaime Rodríguez Calderón en relación a estas prerrogativas, a lo que ya han dado algunos partidos políticos, a esta, digamos, enojo social por lo que se van a gastar en campañas. Maestro Benjamín Castro. Bueno, sí, ese debate lo introdujo o lo reintrodujo López Obrador un día después del primer sismo, con el asunto del 25% por parte de Morena. Bueno, pero antes del sismo ya se estaba hablando de lo grosero que era. De la enorme cantidad de recursos, los 30 y tantos mil. Entonces él propuso eso, luego hubo como que sí, como que no, luego el INE dijo que no y luego dijo que sí. Finalmente se impuso ese debate y ahora Morena está proponiendo que en efecto se le quiten los recursos a los partidos, ¿verdad? Sí. Y que los partidos se financien con su propia militancia, que es correcto, pero el problema es que, por ejemplo, si se les quita y acceden a dar ahorita una quinta parte, un 25%, perdón, una cuarta parte del total, serían 5,000 millones. Frente a los 300,000 que estamos hablando, sí, que habla Moody's y todas las agencias financieras, es completamente insuficiente. Pero además recordemos que el país venía ya estancado económicamente, sin crecimiento o crecimientos de menos de 2%, es decir, no generación de empleo, no obra pública. Aquí en Nuevo León lo sabemos muy bien, la obra pública está parada, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer algo que Miguel de la Madrid nunca quiso hacer y por eso la caída de su gobierno, ¿no? Digo, en prestigio. No tocar o no quiso tocar la disciplina financiera. Ahí tenemos 200,000 millones de dólares en reservas, que se puede agarrar un cachito, una quinta parte, no más. También pagamos tanto de intereses, ¿por qué no le decimos a la banca, oye, ayúdanos algo, ahí? ¿verdad? Y la ayuda internacional. Mire, voy a poner un ejemplo que yo creo que es fundamental ahorita. China decidió ayudar a reconstruir Puerto Príncipe en Haití. Puerto Príncipe ha sufrido terremoto e inundaciones, huracanes y terremoto, ¿verdad? Más o menos el cóctel que tenemos acá. Y lo van a reconstruir completo, con un crédito blando, o sea, a largo plazo, bajos intereses. Ese tipo de ayuda necesitamos nosotros. Hay un banco internacional de infraestructura que creó China y está todo el BRICS ahí, son varios países, ya está metido Chile, está metido el propio Panamá, en fin.Nosotros podemos participar ahí y pedir para esta emergencia. Tenemos que reconstruir. Es decir, México tiene algunas salidas claro, que no por está, supuesto, que no está contemplando la clase política, la clase gobernante más bien. Hace un momento decía usted que bueno, la cantidad que puedan quitarse a los partidos para estas campañas electorales no será significativa. Si es que la dan, Bueno, si es que la dan, para ayudar a resolver los problemas a los que ahora México se está enfrentando. No será para resolverlos, pero será simbólica, altamente claro, simbólica. Doctor, no sé si tengo una opinión usted sobre este asunto. Pues la estrategia… Digamos que desde el punto… Sí, lo estoy pensando, o sea, tratando de articular los dos planos, ¿no? Desde el punto de vista económico, las estrategias que los expertos pueden plantear como viables y necesarias, al final de cuentas tienen que ser operadas por las personas. Sí. O sea, las van a operar los políticos, las van a operar los empresarios, o sea, las van a operar personas. ¿Sí? Y en este momento histórico en nuestro país, en un contexto de deterioro del tejido social, de desprestigio de la clase política, sí, del predominio de los intereses egoístas y de grupo, pues hay un descrédito importante y una desesperanza. Yo me quedo con los jóvenes. Me quedo con los jóvenes en esta situación que emergen en medio de la tragedia contra todo prejuicio. Partimos de la idea de que los jóvenes no recogen ni sus calcetines sucios en su cuarto y ahora están recogiendo el país, están recogiendo el deterioro que provocó el temblor en las ciudades más dañadas. Entonces, si pueden
Si pueden con esta tarea, si han podido de manera espontánea organizarse y reaccionar de manera positiva, pues van a poder también en el proceso de la reconstrucción política y económica de este país, pero tienen que creérsela. Sí, licenciado Gabriel Deschamps, en este caso, ¿cree que una vez pasado este estrés, esta adrenalina que se está viviendo, haya una reacción social ante un México que pudiera no estar respondiendo de manera adecuada? Yo creo que ya está ocurriendo, incluso antes de esta tragedia, y en este momento se va a acrecentar, el cambio de actitud todavía va a ser mayor. Ajá. Lo único que ahí, yo también creo mucho en los jóvenes, porque dicen que la juventud es el único defecto que se quita con el transcurso del tiempo, pero tristemente son los que menos salen a votar. Esperemos que salgan a votar, que salgan así como han salido a la reconstrucción y a apoyar, salgan a votar, porque eso es muy importante. Y volviendo un poco al tema del presupuesto también, ¿verdad? Pues el caso del gobernador y cuando menos de los independientes en general, que es una opción de poder, o sea, sí, independientemente claro, del gobierno de Nuevo León, ¿verdad? Es una opción, es una opción. El tema también que es muy importante es que no hay el piso parejo en estos gastos, en estos presupuestos. Pero, y volviendo a los números, asumiendo que sean 9,000 millones del Fonden y el bono catastrófico, que hay duda por los términos de la póliza que no se den, los simples gastos del INE, el simple presupuesto del INE supera los 25,000 millones de pesos y mucho de ese dinero es para gasto corriente, más aparte partidas para los partidos para estas elecciones del orden de 6, 7, 8 mil millones de pesos. Somos una de las democracias el costo de la maquinaria democrática en México y sobre todo el nivel de economía es demasiado grande. Hay una serie de argumentos que se dan para que porque si no se mete el narcotráfico, que bueno, es el costo los dineros en la democracia sucios los va a haber con o sin presupuesto. Esa es una realidad. Y además, si tú obligas a administrar la escasez, van a aprender a hacer las mismas campañas igual de eficientes con menos dinero, ¿verdad? Licenciado Gabriel Deschamps, gracias. Vamos a recibir la llamada del diputado federal Daniel Torres. Diputado, señor diputado, lo saludamos con mucho gusto. ¿Cuál es el panorama que usted, bueno, en principio su apreciación, su sensación, de lo que está ocurriendo en este momento, particularmente en la Ciudad de México? No, pues la verdad es que estamos consternados con este suceso del terremoto. Ha venido a activar a todo el país en solidaridad con lo que están viviendo nuestros hermanos en Oaxaca, en Veracruz, sí, en Morelos, en la Ciudad de México. Y bueno, esto da pie a que haya una reingeniería administrativa con el tema de los presupuestos y que haga una reflexión el gobierno federal con las cantidades enormes de dinero que se están destinando a áreas que sí, no son de primera necesidad. Veía el tema de los presupuestos con los costos del INE, como sí, bien lo mencionaban, cerca de 29,000 millones de pesos. También veíamos el tema de los partidos políticos, 6,700 millones de pesos para el próximo presupuesto. Y cabe mencionar que este dinero no va necesariamente al tema de las campañas electorales, sino van a las campañas de los partidos en los temas mediáticos y no es una primera necesidad. Creo que es un momento que va a cambiar el rumbo del país en ese sentido. Ajá. El hartazgo y la exigencia de la población es que sean sensatos en el gasto público los gobiernos. Ajá. Y tendremos que buscar cómo fortalecer esta economía para la reconstrucción de estos estados y que de la mano de la iniciativa privada, sí, y de todos los entes de gobierno podamos salir adelante de esta catástrofe. ¿Usted percibe el pulso de lo que está ocurriendo dentro de la Cámara
de Diputados. Se ha hablado mucho, lo compartimos muchísimas personas, que los partidos políticos, los políticos hoy por hoy están en un proceso de franco desgaste, dado que están tomando decisiones que no precisamente están vinculadas con el beneficio comunitario. Esto que está ocurriendo, esto que estamos viviendo, esta tragedia que nos unió a todos, ¿hará cambiar esas mentalidades para ir hacia un México o hacia una actitud legislativa diferente? No, pues efectivamente creo que hay momentos en los países que cambian el rumbo. Hoy la exigencia, aunque hace un secreto a voces, hoy hay una necesidad ante los ojos de todos los mexicanos de que el legislador sea consciente de lo que estamos viviendo y que realmente podamos llegar a esos acuerdos, que es una exigencia de la sociedad, y que realmente este apoyo que podamos orientar sea para beneficiar a las mayorías. Vemos cómo se gasta el recurso público en diferentes áreas de una forma irracional, cuando tenemos necesidades pues que tienen que tener una prioridad específica. Hoy esto no aguanta, es un acontecimiento que no estaba preparado el país, y mucho menos la gente que sufrió, además de una pérdida humana, una pérdida material, o aquellos que pierden su patrimonio, y pues tenemos que ser sensibles y solidarios entre este tema y buscar una salida. Bien, ¿algunas acciones que hayan tomado ya el legislativo? Pues mira, vamos apenas a reanudar las labores legislativas. Quiero comentarte que ese día se canceló la sesión. Vimos salirlo, sí. Y miércoles y jueves ni viernes hubo actividades por lo mismo. Hay un comunicado donde sí va a haber sesión el día martes, pero dejaron de permitir el acceso en varios edificios de la Cámara porque tuvo daños considerables estructurales. Y pues vamos a empezar a llevar a cabo este tema en las diferentes bancadas, en las comisiones, y nosotros vamos a empujar como diputado de Nuevo León. Yo soy uno de los 3 diputados en partido que existen en la Cámara nada más, y estaremos muy pendientes de que no se le quite a Nuevo León una necesidad sin primeramente que el gobierno federal y algunas dependencias federales no ajusten sus presupuestos. Bien. El diputado Carlos Torres, Daniel Torres, diputado federal por Nuevo León, muchas gracias. Gracias por habernos tomado la llamada. Y un saludo a todo el auditorio. Gracias, muchas gracias. Y bueno, Efrén, la cosa política, los jóvenes, llamado a un cambio o a una madurez política, igual que como alcanzaron la carrera los ingenieros. Sí, de hecho, justamente ahora que mencionan eso de votar respecto a los jóvenes, yo creo fuertemente que la principal razón por la cual hubo tantos voluntarios y hubo tantos jóvenes allá afuera ayudando sin ningún tipo de interés de por medio fue porque la causa era honesta y la causa era honorable. O sea, tú no le puedes decir, tú no puedes mentir respecto a que hubo un terremoto y hubo muertos y hubo heridos. Y entonces, cuando me mencionan eso de votar, que los jóvenes hagan a votar, yo siento que la única forma en la que va a pasar es teniendo un candidato que sea igual de honesto, igual de creíble que un terremoto que mató a personas. Esa es la única forma en la que los jóvenes, todos, que son un gran porcentaje, van a salir a votar por esa persona, en verdad. Y no hay, hoy en día no lo hay. No hay alguien por el cual yo quiero votar y sabes que yo creo en esa persona. No existe. Eso es por la parte política. Y por la parte de la nueva generación que estamos hablando hace rato, yo siento que es una nueva generación que busca ayudar, y siento que nos estamos volviendo mucho más conscientes respecto a eso, respecto a nuestra realidad, nuestra sociedad. Y también entra en gran parte las redes sociales. En verdad, las redes sociales es algo que ha cambiado totalmente la forma en la que actuamos. Fue mucho más rápida la respuesta. Mucho más rápida. Y a mí me tocó ver en varios grupos de WhatsApp, de Facebook, cómo las primeras reacciones eran reacciones muy rápidas, sin pensar. Hoy en día, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de Facebook que buscan ayudar y recibir ayuda, son mensajes que casi traen folio. En verdad, traen fecha, traen horario, traen de quién salió, dónde, versiones, versión 1.1, versión 1.2. Hay personas que no pudieron salir a ayudar porque por necesidades físicas están lastimadas de la pierna. Tengo una amiga que también estuvo así, y ella, en lugar de salir, ella coordinaba esfuerzos. Ella veía en Facebook o en WhatsApp, oye, aquí se necesita esto, y alguien decía, oye, yo tengo esto. Entonces ella le decía, ¿sabes qué? Aquí se necesita esto, aquí se necesita esto. O sea,
En verdad, y eso es somos jóvenes de 19 años, 18 años que usamos las redes sociales a favor. Y eso es tan poderosa las redes sociales que pues todas las revoluciones árabes empezaron así. Sí, no, la primavera árabe empezó por ahí, ¿no? Fueron las redes sociales. Fueron Entonces, las redes sociales, tienen un Facebook. gran poder. Tienen un gran poder. Twitter también es una chulada. Ajá. Tienen un gran poder. Y yo siento que es ahí por donde tiene que ser, para que la juventud, para que los jóvenes vayamos a votar y creamos en una clase política que hoy en día no creemos. Ojalá que llegue esta madurez, Efren. Y justamente antes de terminar, me gustaría mencionar que necesitamos prevenir esto. O sea, yo siento que no hubo una prevención correcta. Ajá. Yo siento que después del 85, el del 19 de septiembre de este año, no tuvo que haber ni un muerto, en verdad. Porque, o sea, después de tantos cientos y miles de personas que murieron en el 85, era para que tuviéramos una prevención increíble. Después de 32 años, ajá, era para que no hubiera habido ni una pérdida humana. Tal vez debamos hacer un segundo encuentro en esta mesa acerca de las cosas que la condición de corrupción pudiera haber causado en esto, ¿no? Claro. El haber otorgado permisos donde no se deben haber otorgado. Pero quisiera una última reflexión, si te parece, José Sánchez Perales, periodista de negocios, una última reflexión sobre qué nos deja esta situación tan trágica en nuestro país. Indiscutiblemente esperemos que sea un parteaguas para que el país empiece a voltear de otra manera, a cambiar la forma en la que hemos venido actuando. Otra cosa es que esperemos que la construcción se reactive pronto, lo más pronto posible, como comentaba también Efren, y que se haga de una manera correcta. Ajá. Y que esto pudiera ser también un parte del motor de que volviera a reactivar un poquito ahí la economía, y sobre todo que el próximo año pues no haya ahí una baja en el PIB o algo. Yo esperaría que se pudiera reactivar, y que también los tiempos políticos que siempre detienen ahí la economía, esperemos que no ocurra también en esta ocasión. Bien. Licenciado Gabriel Deschamps Ruiz, subsecretario general de Gobierno, una última reflexión. ¿Qué nos deja todo esto que resulta tan doloroso? Bueno, yo voy a ser reiterativo. Creo que un cambio de actitud va a continuar, se va a acentuar. Lo que dice aquí el joven puede tener parcialmente la razón, como todos, no somos dueños de la verdad absoluta, pero si no sales a votar no vas a lograr como quiera un cambio. O sea, vivimos en un sistema democrático, ni modo que busques una opción violenta o diferente. Entonces hay que salir a votar. Si tú crees que la política es para corruptos, siempre va a haber corruptos. Tienes que moverte y tienes que echarte para adelante. Y yo siento que la madurez que va a llevar esto nos va a sacar adelante. La ciudadanía está enojada desde hace mucho tiempo, y el desprecio que sigue habiendo de los políticos, de los partidos hacia la ciudadanía, cada día se acentúa. Lo vemos ahorita con el tema del presupuesto para las elecciones, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que no va a haber un cambio ahí. Casi te lo puedo asegurar. Es una posición muy personal. Se van a agarrar de que la cuestión legal, por lo que tú quieras, y si lo hacen va a ser marginal. Yo escuché una propuesta ayer en la televisión tarde que venía llegando de Morelos, se me hizo ofensiva. Yo no sé si no la pasaron completa en la televisión. Dices, una auténtica vacilada. El pueblo no es tonto. Ya no. El pueblo no es tonto. Sabe lo que quiere y lo que va a exigir que ocurra. Sí, lo y peor más después de esto. Lo peor que puede pasar es un insulto a la inteligencia, ¿eh? Lo peor que podemos hacer los medios y los políticos es tratar de insultar la inteligencia de las personas. Licenciado Gabriel Deschamps, gracias por estar con nosotros. Maestro Benjamín Castro, ¿qué nos deja este momento tan difícil? Bueno, yo sigo insistiendo, este pueblo que estamos viendo ahora movilizado, este es el verdadero México. Creo que las crisis, como se dice en China, son oportunidades también. Ajá. Hay que reconstruir la economía, pero sí hay que quitar, dado el momento y la tragedia, quitarse candados mentales. Es decir, todos los economistas, los tesoreros, los financieros suelen reaccionar proponiendo austeridad, sí, proponiendo más recortes, más ahorro. No, lo que se ocupa ahorita es mayor inversión y crecimiento, altas tasas de crecimiento para generar empleo. Hay mucha gente, por ejemplo, que se quedó sin su vivienda, sí, que la compró hace poco.
que no tenían seguro, porque menos del 10% tenía su casa asegurada. Entonces ahí hay una inmensa oportunidad para reactivar la industria de la construcción, para reconstruir la infraestructura. Ajá. Todos esos aspectos son oportunidades para un país. Se tiene que buscar la solidaridad y los acuerdos internacionales. Mencionaba lo de China, lo de este Banco Asiático, y creo que así es como debemos de estar razonando, ¿verdad? Más la clase política tiene esa obligación, y no, yo sugeriría que en lo inmediato al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se le relevara, porque él es el que trae la consigna de los bancos de que el país no gaste. Y eso puede causarnos ahorita la destrucción. Bien, gracias maestro Benjamín Castro. Maestro Manuel Muñiz, ¿qué nos deja esto? Pues que la tarea es compleja y que la tarea es de todos. Ajá. Así que, si bien es cierto, en este momento puede haber descrédito, puede haber desesperanza con relación a la clase política tiene que reinventarse. Tiene que ser sensible a las situaciones que estamos viviendo y ofrecer mejores opciones, ofrecer mejores alternativas para que los jóvenes salgan a votar. Y los jóvenes están comprometidos también a generar, a proponer, a construir candidaturas. Ajá. O sea, son jóvenes, pero son legalmente opciones también. Se puede optar por ellos. Si así como salieron organizados a reconstruir el país, pueden también salir organizados a reconstruir la clase política. Y señalo una cuestión muy puntual con relación a un caso emblemático en esta tragedia, para reiterar que la tarea es de todos y el compromiso es de todos, porque hasta ahora, al parecer, la construcción del colegio Repsamen fue una construcción hecha de una manera irresponsable en algunos aspectos. Entonces ahí hubo empresarios sin escrúpulos que pusieron en riesgo y provocaron de alguna manera indirecta probablemente la muerte de personas por no haberse apegado a las leyes de construcción. Y algunos, los responsables legales del gobierno, que permitieron que eso ocurriera. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros compartiendo sus conocimientos, sus puntos de vista, las experiencias que han vivido de cerca, las medidas de contingencia o de contención que debemos ir tomando, las posibilidades que tiene México de aprovechar. Resulta muy extraño decir esto, pero aprovechar esta tragedia que estamos viviendo y que finalmente fue la que nos unió a todos. Muchas gracias por haber estado en esta mesa. Bien, TV Nuevo León, Canal 28 es el centro de acopio que tenemos un centro de acopio establecido aquí. Hemos estado haciendo acciones en los muy diferentes programas de los contenidos que tenemos. Se sabe que manejamos contenidos que van dentro de una ética muy particular en el respeto a la inteligencia, en el rescate de valores, en la aportación a las necesidades esenciales que tienen las personas y demás. Nuestra barra infantil ha estado muy, muy activa en la promoción de que usted se motive a traer esos productos, de que motive a sus niños. Es un muy buen ejercicio el que un niño desde muy pequeña edad vaya y sienta que da algo de sí mismo para otras personas. Canal 28 está ubicado en la colonia San Francisco, Lomas de San Francisco, así es que es muy sencillo llegar. Usted puede traernos artículos que ya están enlistados en nuestras páginas de Facebook, en nuestras redes sociales, y así ayudar a quienes en este momento lo necesitan. Muchas gracias que estuvo con nosotros esta noche. La tragedia que nos unió. Somos de los que nunca se paran, de los que persiguen sueños imposibles. Somos de esos tercos que siempre se aferran, de los diferentes, de los que nunca se quedan.